España es un banco bastante importante. Cabe remarcar que somos 100% propietarios de la tecnología. Por lo tanto, en el caso de que cualquier requerimiento del banco surgiese o que surgiera una nueva plataforma, podemos hacer nosotros todos los cambios necesarios sin tener que recurrir a un tercero, con lo que eso ganamos en flexibilidad a la hora de dar un soporte y sobre todo a la hora de tiempo, ¿de acuerdo? Debido a que no dependemos de nadie a la hora de modificar una solución. Bueno, nosotros la tecnología que estamos vendiendo la podemos separar en dos productos principalmente. Por un lado podemos separarla en un producto de onboarding digital, donde ese producto nos va a permitir enrolar a nuevos clientes en menos de 5 segundos, como vais a ver en la demo que os voy a enseñar a continuación, y en un producto de autenticación, ¿de acuerdo? El producto de autenticación en este caso son biometrías y va a permitirme identificar o autenticar a un usuario. Es decir, voy a poder ver si el usuario que me dice que es realmente la persona que dice ser o no. ¿De acuerdo? Bueno, volvemos no al tema del onboarding. En el onboarding digital podemos hacer varias capas, ¿de acuerdo? Podemos capturar el documento de identidad, el documento de conducir, el pasaporte, es decir, cualquier documento lo podemos capturar y sobre ese documento extraer todo el OCR. Podemos realizar una comparación biométrica entre la fotografía que aparece en el documento de identidad contra la persona que se está tomando el selfie. Podemos poner biometrías adicionales, como por ejemplo biometrías de comportamiento o una biometría de voz para reforzar ese onboarding digital, para poder validar que la persona realmente es quien dice ser, o como por ejemplo en el caso de que bases de datos gubernamentales tengan huella, podemos comparar directamente la huella que tiene ese organismo gubernamental contra las huellas que se acaba de extraer el cliente de los 4 dedos de la mano, ¿de acuerdo? Como funciones de seguridad adicionales, pues tendríamos la validación propia del documento, podemos comparar que ambas caras del documento pertenezcan al mismo documento, podemos validar que todos los campos sean legítimos y no estén adulterados, podemos comparar contra listas negras, es decir, podemos enviar la información a una lista negra y comparar que el cliente no esté en esa lista por temas de fraude, por lavado de dinero, por terrorismo, etcétera. Y sobre todo, lo más importante es que podemos cruzar contra bases de datos gubernamentales, como en el caso de Uruguay sería el DNIC o en el caso de Argentina el RENAPER, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es enviamos, buscamos un conector para que os podáis conectar a esa base de datos gubernamentales, os traigáis los datos que tiene el gobierno sobre ese usuario en cuestión y los cruzamos. La información que es traído de OCR contra la que tiene el gobierno y podemos cruzar las fotografías, la que aparece en el documento de identidad contra la que tiene el gobierno y contra el selfie del cliente, ¿de acuerdo? Podemos tener ahí una triple validación para poder garantizar de que el documento no está adulterado. Ya para finalizar, una validación extra que tendríamos, en el caso de que no existieran estas bases de datos gubernamentales, sería una validación morfológica del documento. ¿De acuerdo? En este caso, lo que se haría sería enviaría el documento a un call center donde tenemos una mesa de expertos en fraude que analizaría el detalle de que ese documento sea un documento legítimo y no fuera un documento adulterado. ¿De acuerdo? Eso sería para la parte del onboarding. Para la parte de autenticación tenemos varias biometrías. Tenemos facial, que es selfie, que es una biometría que os voy a enseñar hoy, que podemos utilizarla tanto en 1 a 1, que es cuando yo a la tecnología le digo soy Fernando y la tecnología me dice sí, eres Fernando, o lo podríamos utilizar en un ambiente 1 a N, ¿de acuerdo? Cuando yo me pongo delante de una cámara, yo le digo a la tecnología quién soy y la tecnología me dice eres Fernando, ¿de acuerdo? Me recorre toda la base de datos para poder decirme que yo soy la persona que digo ser. La siguiente biometría que tendríamos sería look and feel, en este caso es una biometría periocular, funciona exactamente igual que selfie, solo que en este caso va acotada a la zona de los ojos, ¿de acuerdo? Debido a que es la zona que menos cambios sufre a lo largo del tiempo. La tercera biometría que tendríamos sería Fibox, en este caso es una biometría de voz, es decir, no funciona como un gestor como Alexa, por ejemplo, yo no le voy a decir a Fibox, ábreme WhatsApp y me lo va a abrir, pero si yo lo digo a la tecnología, si yo le digo a Fibox, yo soy Fernando, Fibox me va a validar de que yo realmente sea Fernando, ¿de acuerdo? Va a poder garantizar que la persona que está hablando es Fernando. Lo podemos utilizar en entornos de desbloqueo, por ejemplo, del celular, yo digo mi nombre y me puede desbloquear, o lo podríamos utilizar en un call center, pues para ver si alguien me está haciendo fraude a lo largo de una semana y compararlo contra todos los registros, o incluso podríamos, por ejemplo, hacer que un cliente legítimo, es decir, comparar una llamada contra la voz que me está llamando actualmente, una llamada de vuelta, para poder garantizar que el cliente es realmente quien ha hecho esa operación. Después tendríamos Fingers, que es en este caso una tecnología de huella dactilar. Para ello nosotros no utilizamos ningún sensor externo, directamente lo que hacemos es utilizamos la cámara del celular
para poder hacer una fotografía de alta calidad a las huellas y extraer de ahí todas las minucias necesarias para poder compararlas, ¿de acuerdo? Comentaros que estas huellas digitales, por ejemplo, son compatibles con las huellas de datos que tiene el FBI o cualquier entidad gubernamental. Después tendríamos una biometría de comportamiento. En este caso podríamos ver si el cliente es legítimo solamente por la forma en la que tipea, por la forma en la que aguanta el teléfono, qué ángulos coge, etcétera. Y para finalizar tendríamos Sign-T, que es una firma digital. La tenemos tanto firma digital básica como avanzada, dependiendo del país, ¿de acuerdo? Pero con esa firma digital, por ejemplo, una vez que yo termino todo el onboarding digital, podríamos hacer uso de esa firma digital y del patrón que creamos con el reconocimiento facial para poder firmar digitalmente ese documento o ese contrato. ¿Okay? Bueno, aquí nosotros con nuestras soluciones biométricas lo que podemos garantizar al cliente es que le cubrimos todo el Customer Journey, ¿de acuerdo? Directamente desde que hacemos un onboarding digital para capturar un nuevo cliente, como os he comentado, ahí lo que vamos a hacer es, como vais a ver en la demo, va a ser capturar el documento de identidad y extraer el OCR. Vamos a realizar una prueba de vida pasiva, vamos a comparar la biometría, biométricamente la fotografía que aparece en el documento contra el selfie del cliente y le vamos a aplicar una prueba de vida pasiva para poder garantizar que la persona que hay delante de la cámara es una persona viva, no es una fotografía, no es un vídeo. Y vamos a aplicar las funciones adicionales de seguridad, como os he comentado, ¿no? Vamos a ir ahí contra una base de datos gubernamental o vamos a compararlo contra una lista negra. ¿Okay? Como biometrías adicionales aquí o como funciones adicionales, por ejemplo, podemos videograbar todo el proceso de onboarding digital, desde que el cliente empieza a hacerlo hasta que lo termina, para poder tener una evidencia, una prueba en el caso de que el cliente se queje o simplemente para cumplir regulaciones, como el caso de España, que para cumplir con SEPLAG necesitamos grabar todo el proceso de onboarding digital. Podemos proveer una firma electrónica para firmar el contrato, como os he dicho. Podemos proveer huellas dactilares o faciales para poder comparar contra la información que tenga el gobierno de ese cliente, o directamente podemos ver a través del comportamiento si el cliente es un cliente legítimo o no. ¿De acuerdo? Después, a la hora del login, una vez que el usuario ya es usuario del banco y quiere acceder, pues ahí en ese login pues podemos hacer aplicarle cualquier tipo de biometría, ¿de acuerdo? Podemos aplicar una biometría facial, periocular, una de voz, una dactilar, una de comportamiento, debido a que ya es cliente nuestro y ya vamos teniendo un patrón o un registro de ellos, ¿de acuerdo? Después, mientras que el usuario va navegando a través de nuestra página web o a través de nuestra aplicación, lo que podemos aplicarle es una biometría de comportamiento, es decir, podemos ver la forma de tipear del cliente, cómo aguanta el teléfono o directamente ver desde qué IPs o qué emails están utilizando a la hora de enviarnos información. ¿Okay? Y ya nada, directamente una vez que vamos a validar la transacción, pues ahí, por ejemplo, podemos utilizar cualquier tipo de biometría de las que hemos hablado anteriormente o incluso podríamos hacer una combinación de dos biometrías, por ejemplo. Podríamos, una vez que quiero validar la transacción, sustituir el OTP por una combinación. Por ejemplo, a lo mejor quiero que el usuario me utilice el facial más voz. Entonces al usuario le voy a pedir que se tome una fotografía, que se haga un selfie y que me diga la frase de voz con la que normalmente se autentica. ¿De acuerdo? Con esa doble validación vamos a poder garantizar un 100% de que el usuario es un usuario que es el usuario que dice ser y no está suplantando la identidad de nadie. Bueno, en cuanto a arquitectura, nosotros no tenemos una aplicación final, no tenemos una aplicación ya en mano. Lo que nosotros vamos a proveeros para el lado del cliente es un widget que embeberíais dentro de vuestra propia aplicación, ¿de acuerdo? Este widget está disponible tanto Android como para iOS en el caso de teléfonos móviles y lo tenemos disponible en los mayores híbridos del mercado, como viene a ser Xamarin, Cordova, Ionic, Flutter, así que no vais a tener ningún problema independientemente del método del lenguaje de programación que estéis utilizando para la capa de móviles. Para la parte de web, lo tenemos disponible en Web Responsive y lo podemos utilizar tanto en móvil como en web mobile. O sea, en web mobile como en cualquier aplicación desktop utilizando el navegador, ¿de acuerdo? Al ser responsive, la página se va a adaptar a las necesidades que tengáis el dispositivo del cliente. Eso sería para la parte del cliente. Para la parte de servidor, lo tenemos tanto disponible en on-premise como en SaaS, eso dependiendo de la arquitectura que el banco quiera utilizar. En el caso de on-premise, lo tenemos disponible tanto en Windows como en Linux. Y en el caso del SaaS, simplemente os daríamos el conector para que la información se enviase a nuestro servidor y os devolviese la información necesaria, es decir, los resultados de las variaciones biométricas y la extracción del OCR. Comentaros que nosotros, por ley de protección de datos, no almacenamos ningún tipo de información en nuestros servidores. Es decir, una vez que todo el proceso de onboarding se ha realizado, se devolvería esa información al banco y se destruiría la información en nuestros servidores, ¿de acuerdo? Es el banco el que es
toma la decisión de que si quiere guardar esa información o la prefiere descartar. Bueno, directamente os voy a enseñar ya las demos, voy a enseñaros mi celular, voy a hacer una demo en directo para que la podáis ver. Esta es nuestra demo de Self-ID, ¿de acuerdo? Esta es nuestra demo de onboarding digital. Un segundo, tengo que ponerme. Aquí lo que voy a pedir al cliente es que se haga un onboarding, ¿de acuerdo? Voy a activar el NFC. Lo primero que voy a pedirle al cliente es que me haga una captura frontal de su documento de identidad. Pero bueno, nosotros tenemos una cosa, por ejemplo, que es que tenemos un clasificador de documentos. Por lo tanto, si yo le pongo un documento que no sea el esperado, que le he dicho va a ser mi documento de identidad, no lo va a coger. Este es mi permiso de conducir de España, no lo coge tan pronto como yo le ponga mi cédula de identidad, me la coge sin problemas, ¿de acuerdo? Tengo que hacer lo mismo para la parte trasera. Como podéis ver, lo estoy haciendo en mi propia mano, solo un teclado. Es decir, es bastante amigable a la hora de capturar los datos del cliente. El siguiente paso sería poner el chip de mi documento. Entonces le voy a escanear chip y solamente tengo que pegar el chip para que me lea toda la información por NFC que tiene este chip de mi documento de identidad. Y para finalizar, debería hacerme un selfie de mí mismo. Bueno, como podéis ver en el selfie, no tengo que colaborar en absoluto con la tecnología. Nosotros, a diferencia de nuestros competidores, lo que estamos aplicando aquí es un liveness pasivo. ¿Qué quiero decir con un liveness pasivo? El cliente no tiene que colaborar con nada, ¿de acuerdo? Con un simple selfie, una simple foto, nosotros podemos detectar que la persona que hay delante de la cámara es una persona viva, ¿de acuerdo? Que no esté ni una máscara, que no esté utilizando un vídeo, una fotografía o un deepfake vídeo, ¿de acuerdo? Nosotros, para que tengáis un poco más de contexto, estamos validados por IBETA. IBETA es la rama del NIST que hace este tipo de validaciones, ¿de acuerdo? IBETA a principios del año pasado nos presentamos para cumplir el IBETA nivel 1, intentamos romper la tecnología de todas las formas posibles y al no conseguirlo nos dieron la certificación, ¿de acuerdo? Que equivale a la ISO 30107/3. Nada, siguiendo con la demo, podemos ver onboarding exitoso. Lo primero que vemos aquí arriba es la comparación biométrica entre la fotografía que yo me he tomado, mi selfie, contra la fotografía que aparece en el documento de identidad. En este caso soy la misma persona, por eso tengo el check verde ahí. Seguimos viendo prueba de vida superada. Esta prueba de vida superada, como os comentaba, es el resultado de nuestra prueba de vida pasiva, que, como habéis visto, es muy sencilla de utilizar. Nuestros competidores normalmente te piden que parpadees, que muevas la cabeza, etcétera. Nosotros todo lo contrario. Nosotros tratamos de minimizar por completo la colaboración con el usuario. ¿Por qué? Porque es la primera vez que va a utilizar la tecnología, entonces muchas veces no sabe con qué se va a encontrar. Entonces muchas veces tenemos que repetir el proceso, etcétera. Y por eso tratamos de minimizarla. Bueno, para seguir podemos ver los datos obtenidos de mi onboarding digital. Podemos ver, simplemente esto es una muestra, después os enseñaré que traemos todos los datos del onboarding. Podemos devolver cualquier imagen que aparezca en el documento de identidad, ya bien sea la fotografía, la firma. Como tenemos que modelar el documento, cualquier elemento gráfico que aparezca en él lo podemos traer de vuelta. Hacemos una validación, como os he comentado, de ambas caras del documento. En este caso estamos validando que la parte frontal del documento sea de la misma persona que el back y que ambas se pertenezcan al mismo documento. Como os he comentado, conectamos contra bases de datos públicas para poder ver que la información que tiene el gobierno de ese cliente sea la misma que la que yo estoy leyendo en el documento de identidad, para así validar de que el documento es un documento legítimo y no está hecho fraude. Podemos realizar una geolocalización del lugar donde yo estoy haciendo el onboarding digital contra la nacionalidad de mi documento de identidad. En este caso estoy en España, estoy utilizando mi documento de identidad español y por eso tengo el check aquí de que todo es correcto. ¿Okay? Si yo le doy aquí al OCR de data extraída, al botón, aquí así que podemos ver en bruto toda la información OCR que he podido extraer de mi documento de identidad, ¿de acuerdo? Aquí sí que tenemos toda la información de OCR o la que me viene encriptada en campos MRZ. Podemos leer tanto los MRZs como los PDF 417 y 416 o los códigos QR, ¿de acuerdo? Y ya para finalizar, si yo me vengo aquí al chip, pues aquí podemos ver también una comparación biométrica entre mi selfie contra la fotografía que hay dentro del chip, ¿de acuerdo? La fotografía que hay almacenada dentro del chip. Podemos validar que el contenido y que el chip sean auténticos. Tenemos toda la información personal y de seguridad de mi documento de identidad. Incluso podemos traer la firma o el MRZ tal y como lo tienen almacenado en el chip, ¿de acuerdo? Pues nada, con esa información ya podríamos finalizar y crearle el onboarding digital al cliente nuevo.
¿Ok? Como os he comentado, esto sería para clientes nuevos. Una vez que yo ya soy cliente del banco, ya por ejemplo directamente del onboarding digital, como tengo que extraer mi patrón biométrico, ya podría enrolar a ese usuario para permitirle que pudiese utilizar, por ejemplo, la biometría facial para poder acceder. Esta aplicación Selfie lo que viene a hacer es simula una banca online a la cual yo simplemente me tengo que poner delante de ella y puedo acceder. Bueno, Selfie como características, comentaros que toma más de 16.000 puntos del rostro. Por lo tanto, aunque yo me quite las gafas, voy a poder acceder sin ningún tipo de problemas o incluso tapándome partes del rostro, ¿de acuerdo? Vais a ver que mientras que yo sea la persona que se ha enrolado, no voy a tener ningún problema a la hora de acceder. Después, una vez que yo quiera hacer, por ejemplo, una transferencia, pues va a ser lo mismo, solamente que vamos a añadirle una prueba de vida pasiva. Yo le voy a continuar. Lo que me está haciendo ahora mismo, me está capturando el selfie, ahora mismo está validando que yo sea la persona que está enrolada y a la vez que sea una persona viva. Una vez que valida que todo es correcto, me permite hacer la transferencia, ¿de acuerdo? Así de sencillo sería. Lo bueno que tiene Selfie con respecto a, por ejemplo, la biometría que podemos tener en el celular, como puede ser mi Face ID, es que la base de datos puede tener el banco centralizada. Por lo tanto, una vez que yo estoy enrolado, voy a poder utilizar cualquier cámara para poder autenticarme en cualquier plataforma. Es decir, voy a poder acceder tanto en web, como en mobile, como en un ATM, como directamente en un kiosco o directamente con una cámara en la sucursal, ¿de acuerdo? Voy a poder autenticar a ese usuario. Bueno, ya siguiendo con un poquito con la presentación, ahora que conocéis un poquito los productos, Self-ID es lo que habéis visto, es nuestra solución de onboarding digital, que lo que me va a permitir es dar de alta a un nuevo cliente, pues cumpliendo todo el proceso normativo de KYC y de AML, ¿de acuerdo? De lavado de dinero. Lo que nos diferencia de la competencia, según habéis podido ver en la presentación, es la captura automática del documento. Como habéis visto, he hecho la captura directamente sobre mi mano. No he tenido que dejarlo en la mesa ni hacer grandes cosas. Directamente la tecnología detecta que es el documento que espera y lo captura. Debido a que, como os he comentado, tenemos un clasificador de documentos. No vamos a capturar un documento que no sea el documento esperado. Y a la vez tenemos OCR en tiempo real, lo cual nos garantiza que una vez que la información de ese cliente llega al servidor, toda la información necesaria de ese cliente la vamos a tener. Es decir, vamos a tener los campos requeridos del documento de identidad, porque ya sabemos que los hemos leído en cliente, y vamos a ver que el documento es el documento que esperamos. No tenemos que una vez que recibimos la información en el servidor, volver a molestar al cliente diciendo que vuelva a repetir el proceso de onboarding, pues porque a lo mejor el documento no es el documento esperado, ¿de acuerdo? Otro punto grande que tenemos es la comparación contra las bases de datos gubernamentales. Os damos el conector para que directamente podáis cruzar toda la información contra las bases contra la información que tiene el gobierno de esos clientes. Tenemos un liveness pasivo, no es necesario hacer nada, simplemente tengo que ponerme delante de la cámara y tomarme un selfie, que a día de hoy todo el mundo sabe cómo hacer un selfie. De hecho, en Uruguay, en Argentina, estamos con un Banco Superville, que damos fe de vida de los pensionados, ¿de acuerdo? Las personas mayores directamente con un celular o con una webcam se pueden autenticar para no tener que ir a la sucursal y dar fe de vida de que están vivos, ¿ok? El tiempo medio de onboarding, como habéis podido ver, es inferior a 5 segundos. Tardamos aproximadamente entre 3 y 4 segundos en poder realizar un proceso de onboarding completo. Aplicamos múltiples medidas de seguridad, ya bien sea tanto variaciones automáticas como variaciones manuales, para poder garantizar que el documento es un documento genuino y que no hay ningún tipo de fraude. Y tenemos un onboarding multifactor, ¿de acuerdo? Directamente podemos hacer solamente extraer OCR, como podemos realizar comparaciones biométricas, podemos firmar documentos, etcétera. O directamente podemos rellenar formularios solamente utilizando nuestro OCR. ¿Ok? En el caso de Selfie, pues nada, lo que habéis visto, ¿de acuerdo? Selfie simplemente es una biometría facial, la tenemos disponible, como os he comentado antes, en 1 a 1. Yo le digo a la tecnología, soy Fernando, y la tecnología me dice si soy Fernando o no, o la tenemos disponible 1 a N, donde yo recorrería toda la base de datos y me va a decir la tecnología si realmente, o sea, me va a decirme que yo soy Fernando, ¿de acuerdo? Sin decirle yo nada. En cuanto a lo que nos diferencia de la competencia es el patrón reducido, ¿de acuerdo? Aquí nosotros, por ejemplo, no enviamos imágenes, lo que enviamos es un patrón, una representación matemática del rostro que solamente pesa 6K, ¿de acuerdo? Este patrón está encriptado con AES-256, está tokenizado con una marca de tiempo, por lo tanto, un hacker, aunque tuviera mi patrón,
directamente por tiempo le expiraría, ¿de acuerdo? El banco decide cuál es la vida útil de ese patrón, 1 minuto, 10 minutos, etcétera. ¿De acuerdo? Y también es muy importante decir que nosotros ni siquiera en Facebook podríamos hacer ingeniería inversa sobre ese patrón. Es decir, teniendo el patrón no podríamos reconstruir la imagen de la que se ha extraído ese patrón. ¿Okay? Tenemos un patrón con aprendizaje inteligente, es decir, una vez que me he enrolado una vez, no voy a tener que volver a enrolarme. Es decir, cuando yo voy utilizando la tecnología va aprendiendo directamente de mi rostro. Como os he comentado, tenemos certificación y beta de nivel 1, con la cual nos dan la ISO 30107/3. Tenemos una prueba de vida pasiva, con la cual podemos garantizar que la persona delante de la cámara con un simple selfie sea la persona que dice ser, no sea ni una fotografía, ni una imagen, ni un vídeo. El tiempo de autenticación solamente es de 38 milisegundos, por lo tanto el tiempo es súper rápido y en el caso de una N podemos comparar una base de más de 1 millón de usuarios en menos de un segundo, ¿de acuerdo? En un portátil normal y corriente, sin tener que ir a más sitios. Como os he comentado, extraemos más de 16.000 puntos del rostro, más de 16.000 comparaciones. Por lo tanto, mientras que yo sea la persona que dice ser, voy a poder acceder. No importa si me tapo partes de la cara, si llevo gorras, cambios de peinado, maquillaje, si me dejo barba, si tengo contraluces. Si tú eres la persona que está enrolada, os vamos a reconocer sin ningún tipo de problema. Y a todo esto, comentaros que la tasa de acierto que tenemos es de un 99,998%, ¿de acuerdo? Es de las tasas más altas del mundo a la hora de autenticar a una persona. Bueno, casos de uso. ¿Dónde podemos utilizar la tecnología? Bueno, en el caso de un onboarding digital, obviamente lo vamos a poder utilizar a la hora de dar de alta a un nuevo usuario, ¿de acuerdo? Lo vamos a poder utilizar tanto en móvil como en web con prácticamente la misma experiencia de usuario. Para ello, el usuario solamente va a tener que capturar su documento de identidad, hacerse una prueba de vida pasiva, conectar y validar contra las bases de datos públicas que ese documento es de la persona que dice ser, podríamos firmar electrónicamente el contrato y con eso ya podríamos abrir la nueva cuenta para el cliente. ¿Okay? Podemos utilizar la tecnología también a la hora de pedir una nueva tarjeta de crédito. Para ello, el proceso sería prácticamente el mismo. Capturaríamos el documento, haríamos una prueba de vida pasiva, validaríamos que ese documento no sea un documento adulterado, capturaríamos la tarjeta de crédito, la información que aparece en él y extraeríamos el OCR de la tarjeta de crédito para poder ver que esa tarjeta realmente va vinculada a ese usuario y ya pues igualmente firmaríamos electrónicamente los contratos y ya podríamos activar la tarjeta, ¿de acuerdo? Sin que el cliente tuviera que ir a la sucursal o sin que el cliente tuviera que ir a un ATM para poder hacerlo. Podemos hacer un onboarding digital en ventanillas, ¿de acuerdo? En la cual capturamos los datos de identidad, le pedimos al cliente que se haga un selfie, verificamos si es la misma persona y ya compararíamos contra la base de datos gubernamental que la información sea correcta y podríamos crear un nuevo usuario. O directamente en un chatbot. Es decir, yo puedo estar utilizando mi aplicación de Facebook o mi aplicación de WhatsApp, por ejemplo, y el banco a lo mejor me puede lanzar una campaña para darme de alta, pues simplemente lanzaría mi aplicación de Self-ID de onboarding digital o de selfie a la hora de, por ejemplo, aceptar un pago o cualquier cosita y directamente sobre esa aplicación de redes sociales podría autenticar al cliente, ¿de acuerdo? Sin que el cliente tuviera que descargarse nada en sus celulares. Podemos hacer, como habéis visto en Selfie, un login en cualquier parte del área privada, ¿de acuerdo? Yo directamente puedo utilizar cualquiera de nuestras biometrías para poder acceder, bien sea a mi banca móvil, a mi banca online, a cualquier sitio, ¿de acuerdo? O directamente autenticar a un cliente en sucursales, directamente con la cara, con la voz o directamente con las huellas, ¿de acuerdo? No vamos a tener ningún tipo de problema a la hora de autenticar a un cliente con biometrías. O como está, por ejemplo, utilizando nuestro cliente Samsung en Corea, vamos a poder utilizar la tecnología en kioscos, pues por ejemplo, para autenticar a un paciente en este caso. Samsung desplegó en su hospital 50 ATMs a lo largo del hospital para que cualquier paciente pudiera hacer una tarea administrativa de forma automática, ¿de acuerdo? Sin tener que ir a la recepción. El cliente, una vez que llega al ATM, simplemente se pone delante de él y en formato 1N podemos autenticar quién es ese cliente. Una vez que hemos identificado al cliente, el cliente ya va a poder operar, va a poder pues, pedir una nueva cita con el médico, va a poder recoger las facturas, va a poder recoger las recetas en el caso de que sea un paciente crónico, pagar las facturas, es decir, cualquier tarea administrativa la va a poder hacer directamente en esos kioscos, ¿de acuerdo? Sin tener que introducir ningún tipo de información. Por lo tanto, reducimos muchísimo el tiempo de espera de
los kioscos, ¿de acuerdo? El tiempo de espera de los pacientes en ese hospital. A su vez, también está utilizada esta tecnología en CaixaBank. CaixaBank en España ha dotado a sus ATMs de tecnología de reconocimiento facial, por lo tanto, sus clientes pueden extraer dinero simplemente poniéndose delante del ATM, con el rostro pueden extraer dinero sin tener que introducir el PIN en los ATMs, ¿de acuerdo? Bueno, casos de éxito que tenemos. Aquí podemos ver nuestros clientes principales. Por ejemplo, podemos ver que tenemos varios tipos de industrias. Tenemos a LATAM Airlines, debido a que estamos, por ejemplo, haciendo onboarding digital a la hora de que se tengan que embarcar en un avión, a la hora de coger un avión, a la hora de hacer el onboarding digital. Podemos ver a HSBC o ICBC, como os he comentado, donde están utilizando nuestra tecnología de onboarding digital a la hora de abrir nuevas cuentas y nuestro reconocimiento facial a la hora de poder acceder a la misma. Tenemos SMG Seguros o Swiss Medical en Argentina, que lo que está haciendo allí, por ejemplo, es yo utilizo el onboarding digital para abrir una nueva cuenta a un asegurado, y cuando ese asegurado quiere hacer uso de su seguro médico, lo que vamos a hacer es validarlo a nivel de biometría facial, ¿de acuerdo? Para poder garantizar que el usuario de ese seguro es realmente el tomador del mismo, ¿de acuerdo? No le haya dejado la tarjeta a su hermano o a su vecino para que pueda hacer uso del mismo, ¿de acuerdo? Nada, después, por ejemplo, tenemos a Interbank, BCP, que son dos bancos grandes en Perú. En Argentina tenemos más de 15 bancos utilizando nuestra tecnología. Como os he comentado, tenemos un acuerdo con Santander a nivel mundial. Y bueno, estas son simplemente una muestra de los más de 90 bancos que tenemos a día de hoy trabajando con nuestra tecnología. Bueno, hasta aquí mi presentación. Espero que les haya servido. No sé si hay alguna duda por parte de... Sí, cualquier consulta la pueden hacer tanto por la sección de preguntas y respuestas que tenemos acá en la parte del Zoom, o si no, también por el chat interno. Así que bueno, podemos recibir las preguntas y serán respondidas. Yo, mientras tanto, voy a agregarles una segunda preguntita, un segundo cuestionario. Así lo vamos rellenando y así les vamos dando tiempo que ustedes puedan hacer sus preguntas. Así que vamos a dejar ahí la pregunta en el aire. Así que, si por favor pueden pasarnos sus preguntas. Acá veo que ya me está llegando una. Mientras tanto, sigan haciendo las respuestas por ahí. Fernando, acá tengo una preguntita que me llega y me dice, ¿cuántos documentos importamos a nivel mundial? ¿O se Bueno, importan? a día de hoy, por ejemplo, soportamos más de 200 documentos, ¿de acuerdo? A nivel mundial. Nosotros, por ejemplo, tenemos bancos en Corea que están utilizando nuestra solución para onboarding digital, por lo tanto el alfabeto no viene a ser un problema. Y en el caso de que nosotros, por ejemplo, no tengamos un documento soportado, en el caso de Latinoamérica tenemos todos los documentos soportados, simplemente para información, pero imaginaos que surgiera un nuevo documento, nosotros tardaríamos entre 5 a 10 días en poder tener ese nuevo documento modelado y que pudiera utilizarlo cualquiera de nuestros clientes. Bien, perfecto. Acá hay otra pregunta que dice, ¿cuánto tiempo se tarda en implementar esta solución? De acuerdo, nosotros en nuestros clientes la media que tenemos de tiempo de implementación viene a ser alrededor de 45 días desde que firmamos el contrato hasta que salimos a producción, ¿de acuerdo? Esto sería para un caso de on-premise, donde la instalación se hace directamente en el servidor del cliente. En este on-premise lo que vamos a hacer es, vamos a capacitar a los equipos externos e internos, vamos a dar toda la consultoría, vamos a ayudar en el diseño de flujos, vamos a decir las cosas que hemos hecho bien y las cosas que hemos hecho mal en el pasado, y que gracias a esas cosas hemos aprendido mucho, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dar una consultoría experta de todas las cosas necesarias. Y para finalizar, el día de salida a producción, pues una semana antes certificamos la aplicación a nivel de biometría para poder garantizar que el día de salida a producción va a ser un éxito. ¿Okay? También eso sería en el caso de on-premise. En el caso de SaaS, como toda la parte de backend ya estaría hecha, simplemente habría que usar el conector, los tiempos se reducen drásticamente entre 15 y 20 días, desde que firmamos el contrato hasta que vamos a estar en producción en el cliente final.
Bien, cualquier cosa, si quieren hacer alguna consulta así no escrita, hablada, nos avisan, levantan la mano ahí, le habilitamos el micrófono para que puedan hacernos la pregunta. Acá hay una persona que creo que debe ser de Uruguay porque habla de la Dirección Nacional de Identificación Civil. Nos dice que si tienen conector disponible para la DNIC, o sea, la Dirección Nacional de Identificación Civil. Sí, nosotros tenemos el conector listo para el DNIC de Uruguay. De hecho, nuestro cliente HSBC Uruguay está utilizando ese conector para poder consumir los servicios de este DNIC. Bien, a ver, si tenemos un poquito más de tiempo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta por ahí. Ya nos sale otra pregunta que dice, ¿cuánto tiempo se tarda en implementar un nuevo documento nacional? De acuerdo, como comentaba antes, en el caso de que tengamos un nuevo documento nacional, imaginaos que a lo mejor mañana en España saliese el DNI 5, el tiempo medio de implementar ese documento sería entre 5 a 10 días, ¿de acuerdo? Desde que ese documento saliera hasta que pudieran tenerlo disponible todos los usuarios de la tecnología de FaceFi. Debido a que una vez que nosotros modelamos un documento, ese documento pasa a estar disponible para todos nuestros clientes de golpe, no solamente para el cliente que lo haya solicitado. Bien, bárbaro. No, por ahora no tendríamos más preguntas. No sé si alguien más tiene por ahí. Nos quedamos atentos. Por los momentos, vamos a darte las gracias, Fernando, por tu tiempo, por la charla. Muy interesante, la verdad. Muchas gracias. Este, Ha sido un y bueno, placer. nosotros estos webinars los estamos repitiendo. Así que cualquier consulta, cualquier duda, tenemos la dirección de correo de NexoIT, que es ventas@nexoit.com.uy para cualquier consulta, también para poder tener una reunión, digamos, presencial o de repente con ustedes, así como por Zoom. Así que estamos totalmente abiertos a poder contactarnos. Así que ya saben, ventas@nexoit.com.uy. Ahí toda la parte del equipo comercial estamos este, disponibles para poder hacer responder cualquier pregunta. Le agradecemos su tiempo a todos, gracias a Fernando, y bueno, nos estaremos viendo en una nueva oportunidad. Muchas gracias, que pasen muy bien. Gracias. Gracias, buen día.